lo ayudé a organizar y además estábamos charlando y me dijo algo como que él traía, ¿no? Era las mejores historias están cerca de casa, ¿no? Esta idea de que para hacer periodismo de investigación no necesariamente uno tiene que tener acceso a los lugares de poder donde uno espera en las historias, también por supuesto que están ahí, pero muchas veces se puede hacer periodismo de investigación en lugares más cercanos a los que uno tiene acceso y arrancar, ¿no? Y hay grandes temas que pueden arrancar por lugares pequeños. Y digo esto porque yo crecí en un lugar, que es Bellavista, provincia de Buenos Aires, pegado a Campo de Mayo, zona del noroeste del conurbano, donde el Opus Dei siempre tuvo mucha presencia y mi acercamiento al tema tenía que ver con esto, con muchas cosas que yo sabía, que conocía de cómo funcionaba desde que era muy chica y que tardé mucho, creo yo, porque tardé como 15 años de ser periodista para decir, voy a volver ahí a donde tenía eso, ¿no? Estaba como buscando otras historias. Y se convirtió de alguna manera en mi gran tema de investigación, porque sigo ahí, cuando en realidad yo siempre hice un periodismo que era, sigo esta historia, mañana sigo esta otra historia, mañana busco otra cosa y demás. Entonces, para decir dónde arrancó, bueno, arrancó creo que hace mucho tiempo, arrancó sabiendo algo, una cosita, una punta o varias puntas de algo, y en un momento decidí meterme. Y en ese decidir meterme fue ya hace como más de 10 años, porque fue cuando Bergoglio se convirtió en papa, y yo sabía que los jesuitas en el Vaticano era un problema para el Opus Dei, porque era algo que sabía, y bueno, tenía en ese momento un poco más de tiempo, y no estaba en un medio todos los días, y arranqué ahí. Y sí, creo que igual no arranqué pensando voy a hacer periodismo, no me planteé como voy a investigar el Opus Dei, sino que otra vez arranqué por un lugar medio pequeño que tenía que ver con lo que yo sabía del Opus Dei y también el planteo medio ingenuo, diría yo, porque lo primero que me propuse fue acercarme desde un lugar medio curioso, si se quiere, entre comillas, que era conocer historias de vida de personas muy religiosas, ¿no? Personas que viven la religión, o sea, yo sabía que se flagelaban, sabía que vivían en convivencias tipo monásticas, pero que eran personas que salían a trabajar y que podían ser jueces, diputados, políticos, profesores universitarios y luego volvían a una casa en la que convivían entre hombres y mujeres y rezaban todo el día y no hacían una cantidad de cosas. Pero dije, me acerco a estas historias. Y en realidad, cuando busqué esas historias, una serie de dificultades para llegar a las historias y un montón de cosas más, me dieron la idea de que eso era apenas como eso, un punto que hasta una anécdota, ¿no? Y que lo que había era mucho más. Y se transformó en una investigación muy grande porque sigo en eso, porque estoy empezando otro libro, porque no paro de encontrar cosas, pero yo no la arranqué como una gran investigación, digamos, ¿no? Arranqué mucho más, y creo mucho más de oficio periodístico de buscar historias y me llevó a la investigación. Bien. ¿Cuándo fue cuándo publicaste tu primera nota así que impactó? ¿Y cuál fue? Fue la historia que me dio la historia de ese libro en 2000, arranqué en 2013 a buscar los testimonios, empecé a reunir testimonios, reuní durante 5 años mucha información y no encontraba la manera de publicar porque me faltaba documentación. Tenía muchos testimonios que todos me daban un sistema, ¿no? Y todos realmente, o sea, yo confiaba en que eso que estaba pasando estaba, pero me faltaba documentación y sabía que era muy fácil de desmentir, ¿no? El testimonio. En un punto no, pero es una discusión más larga. Entonces estuve buscando esos documentos y en un momento mucho no aparecía, casi nada, y dije, voy a publicar esta historia a través de testimonios con alguna documentación. La publiqué en Uruguay en una revista Lento, una nota muy larga, como de 30 páginas, una cosa ridícula que yo no entiendo, con ilustraciones increíbles, en 2018, o sea, 5 años después de haber arrancado. Y a los 4 meses de haber publicado esa nota en Uruguay, porque en Argentina no encontraba quien me la publicara, me llamaron dos abogados y me dijeron, todo lo que vos contás en esa nota lo tenemos documentado en una causa judicial en Montevideo, donde una familia se está disputando con el Opus Dei una herencia de 200 millones de dólares y tenemos todo el modus operandi del Opus Dei documentado. No era tan así después, pero hubo que buscar.
pero esa publicación, de mandarme un poco con los testimonios, más allá de que eran muchísimos testimonios, igual debo decir, fue lo que me dio la documentación, ¿no? Y ahí surgió la historia que me permitió hacer un libro que es una historia de una familia muy importante del mundo. Bien, seguimos, no, no lo dejes, no lo dejes. ¿Digo yo? Sí, 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 porque, no, para terminar un poco, porque está todo este problema que vos contás también en el libro, que es esta forma de financiamiento que tiene el Opus Dei. Y después hay otro costado que es el de la servidumbre, de Sí, hacer trabajar a chicas de manera gratis para servir a las numerarias y numerarios, sobre todo a los ujú, hombres, ¿verdad? sí, Y eso también hubo una nota, creo que en La Nación, que es algo que sí, rebotó en todo el mundo, salió en Washington 2021. Post 2021. Ahí fue cuando vino este periodista que hacía de Associated Press y Sí, me dijo eso. Sí. sí. Esta es la historia sobre la que estoy escribiendo un libro nuevo. Cuando yo estaba escribiendo este libro, aparecieron 43 mujeres que me encontraron ellas a mí para decirme que habían sido esclavas de la Opus Dei, que habían sido mujeres pobres que la Opus Dei había traído a una escuela de mucamas que yo sabía que existía cuando vivía en Bellavista, a 8 cuadras de mi casa, y todos en Bellavista, en la década del 80, sabíamos que había una escuela de mucamas. Yo no empecé por ahí, eso es una falla mía, digamos, como periodista. Ellas vinieron y me contaron esta historia, y ahí arrancó otro capítulo del tema del Opus Dei, y diría que el capítulo que más creció y más grave, y que me quedó pendiente en el primer libro, no solo hice un capítulo. Y es esto, es un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para ser educadas como educadas profesionales de una élite del Opus Dei, o sea, de las jerarquías del Opus Dei dentro de la organización, no en familias del Opus Dei, aunque algunas terminaron colaborando para las familias, eh, y que habían sido, bueno, esto, educadas y luego sometidas a una manipulación psicológica y espiritual que hacía que terminaran sirviendo, o sea, bajo la idea de tener una vocación divina que las hacía servirle a Dios, y esa es la gran excusa para que ellas tuvieran que llevar las vidas de obediencia, de semi-encierro, también de flagelación, de entrega total y de trabajo gratis, ¿no? Porque la idea de que son servidoras de Dios hace que ellas hayan entendido. En estos días se puede publicar una historia de una de ellas en Perú, que es la primera de Perú, que creo que la publico la semana que viene. Y yo le preguntaba, ¿vos sabías que estabas, o sea, vos creías que estabas trabajando? Y ella me decía, no. Y pero trabajaba, sí, trabajaba todo el día, 7 días a la semana, 16 horas por día, y me decía que eso era un trabajo, pero yo no entendía que estaba trabajando y que me tenían que pagar. Entonces, bueno, todo ese mecanismo, y bueno, pensé que me iba a ir después del primer libro de Opus Dei y sigo ahí, no pude. Bien. Bueno, después volveremos, porque hay más preguntas. Me imagino que acá el auditorio tiene más cuestiones para pendientes. Seguimos con Facundo Loduca. Eh, Facundo, podríamos decir que es un emergente, un exponente de un periodista hoy, ¿no? Bueno, ponete, bueno, No, en este sentido, digamos, publicás también, como ha publicado ahora en un montón de medios, en el Diario AR, La Nación, Tiempo Argentino, La Vaca, Revista Cítrica, Pericia, Rusia Today, Vice, El Mapa de la Policía, ¿verdad? Eh, Recibiste el premio de crónica de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo, el premio de periodismo científico de la Universidad Nacional de Avellaneda, y en 2024 el premio mayor al periodismo de investigación por parte de FOPEA. ¿Por qué obra? esa investigación que la trabajamos con Carmen y Delfino en la unidad de investigación del Diario AR, fue respecto a la cantidad de muertes sospechosas que hay en la comisaría bonaerenses. Fue una investigación que quizás comenzó por tu caso, yo fui recopilando más, un poco así como Pablo acá con el Opus Dei, y con Emi empezamos a tirar de algunos hilitos. En total fueron como 6 notas que publicamos en profundidad sobre un tema que quizás no estaba tan en agenda, y de alguna manera lo instalamos.
esa crónica, el conjunto de crónicas se premió por Fopeal, el premio mayor, digamos, en medios periodísticos de gráfica. ¿Cómo se hace para transformar? Porque ese es un dato, era público. Había algún dato de eso en Había muy poco dato Sí. de los ministerios públicos oficiales, tanto de justicia como de la nación, respecto a esos datos en particular. Fue un laburo muy, digamos, territorial también, de hablar con las víctimas, con los abogados, un empuje altísimo de las organizaciones de derechos humanos también. Eh, la investigación impulsó un pequeño proyecto de ley dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para un poco tener un ojo acá de qué estaba pasando en las comisarías bonaerenses, más o menos para que se den una idea, al menos una vez por mes aparece alguien muerto en una comisaría bonaerense, sea por un suicidio o por una muerte natural. Generalmente esas muertes, los únicos testigos son los oficiales y muchas muertes esas familias las denuncian como un homicidio. En ese sentido hay un laburo de peritaje, de estudios de autopsia, de pedidos de información obviamente sobre qué pasaba en esa comisaría antes de ocurrir el hecho. Y si uno empieza a tirar de un hilo, empiezan a salir cosas. Y en esta investigación puntualmente saltaron, por ejemplo, ¿no? Entre otras, libros de guardia, de algunas muertes que estaban truchados, comisarías que no estaban habilitadas para alojar gente, denuncias de corrupción de la propia comisaría y demás. Nosotros con EMI investigamos en total casi fueron 5 comisarías con 5 casos diferentes, como para contar a gran escala qué estaba pasando, poniendo el foco en algunos casos más representativos. Facu, te pregunto, se lo podría preguntar a cualquiera de ustedes, ¿no? Pero digo, como freelance, ¿cómo trabaja la cabeza de un freelance? Porque uno, como experiencia docente, un momento crítico de la materia es cuando decís, ok, vemos un poco de teoría, vemos a los grandes capos en este tema, pero el momento en que decís, propongan un tema crítico, porque es la hoja en blanco y tenés total libertad, obviamente, dentro de lo que dice Paula, la cercanía, tu posibilidad material de llegar a algo realizable. ¿Qué es esto? Es como proponer, que es muy distinto si vos trabajás en una redacción donde son verticales, alguien te pide algo, hace esto, hace lo otro, por más que haya un diálogo que vos propongas, pero está dentro de una estructura que se maneja. A ver, te lo preguntar a cualquiera de ustedes, podemos retomar el tema, pero vos, Facundo, ¿cómo haces para encontrar temas? Creo que ahí importa mucho la mirada, ¿no? La mirada periodística es un músculo, se entrena cuando hablo de mirada, es ver más allá del dato, ¿no? Estamos acá en este anfiteatro de Rodolfo Walsh. Bueno, Walsh decía que hay que abrir el dato. El dato solo, por sí no dice nada, no narra, no cuenta una historia. Y, y si nosotros queremos vender historias, sabemos que el contexto regresivo, la profesión, a veces puede complicar para las cosas, pero aún hay medios que aceptan colaboraciones, medios que aceptan investigaciones y de alguna manera se puede lograr. Pero creo que la mirada hoy dice mucho, se puede contar con la mirada. Entonces, si tenemos la posibilidad de tratar de ver más allá de una historia, más allá de un dato, más allá de una causa judicial, puede haber un mundo de posibilidades realmente lindo para contar, para narrar y hasta inédito, te digo, porque a mí me ha pasado muchas veces como freelance que he propuesto sumarios y de tanto tirar, de tanto ver, o ir por un poco más de lo que tenía que hacer, he descubierto cosas, como se dice, y de alguna manera eso le tomó impulso a las crónicas o notas que hemos publicado, ¿no? No sé, por ejemplo, teniendo a Welsh acá presente, en una crónica que me pidió un medio alternativo, digamos, se llama El Ornitorrinco. En realidad me la pidió, yo se la vendí, quería hacer una crónica sobre 3 tipos que buscan material perdido de Rodolfo Welsh, librerías antiguas, de calle Corriente, bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Los acompañé en esa recorrida de cómo se busca hoy en 2026 con la inteligencia artificial material perdido, ¿no? Del escritor y periodista desaparecido. Y en esa investigación yo termino encontrando, por también cosas de la vida, de seguir tirando, la última entrevista
de Rodolfo Walsh en audio, que hizo en 1974 en la redacción de noticias, antes de pasar a la clandestinidad. Y es la última entrevista en vivo porque me lo confirmó la hija. Cuando Patricia se le alcancé el material y no lo podía creer, digamos, que lo que estaba escuchando, que era la voz de su papá. Bueno, ahí fue fortuito, pero de alguna manera no, porque de tanto seguir a estos muchachos que buscaban y buscaban, yo me sumé como otro rastreador de alguna manera, y fue la frutillita del postre, ¿no? Encontrar la voz viva de Rodolfo, que encima era entrevistado en la redacción de noticias, que fue también un diario que marcó una época, en el 74, por estudiantes de secundaria, ¿no? Se escuchan la voz. Los invito a todos a buscar, está en YouTube la última entrevista a Rodolfo Walsh y nos dan las preguntas de los estudiantes con cierta inocencia, pero al fin hablando con Rodolfo sobre periodismo, sobre literatura, sobre ese pasaje, y hoy a 50 años de golpe de Estado, toda la relevancia, esa investigación que arrancó como reporteando a ciertos protagonistas, bueno, cobró el vuelo de alguna manera. Sí, y fue como parte de un trabajo de estudiantes secundarios, ¿no? Exactamente, los estudiantes tenían que hacerle preguntas a Rodolfo sobre Operación Masacre, que puede ser como un trabajo práctico de cualquier secundaria, y son 17 minutos de Walsh hablando de todos los temas, con la voz, que eso también es bastante inédito, y bueno, se viralizó de alguna manera esa entrevista porque nadie la había conseguido, y el medio obviamente no sabía cómo agradecerme, porque dijo, mira, yo la verdad o sea, no tengo la plata para pagarte lo que acabas de conseguir porque es increíble. Entonces, yo soy convencido de que esta profesión te devuelve lo que das, ¿no? Sé que estamos en tiempos de crisis y de precarización y justo con este gobierno, pero en mi experiencia, esta profesión te devuelve lo que das. Puede volver económicamente, puede devolver en conocer personas, en este tipo de encuentros, en fuentes, pero esta profesión a mí siempre me devolvió lo que le di. Si di 20, me da 20, y si doy 50, de alguna manera extraña y azarosa, pero bueno. Bien, gracias. No, por favor. Volveremos. Pasamos a presentar a Germán Ferrari, que es un hijo de esa casa, ¿verdad? Es verdad. Egresado, acá para los estudiantes. Autor tengo acá, le pedí que unos libros para mostrar. Escribe corto. Podría haber sido más largo. Muy voluminoso y podría ser más largo. El doble, Como la nota de Paula de 30 páginas, es como casi un mini libro, Paula, eso. Lo presento. Es docente acá en la casa, periodismo gráfico y taller de periodismo gráfico. Trabaja en medios desde hace más de 3 décadas. Actualmente colabora en la revista Cordón, que es una revista digital creada por esta universidad, en el marco de la conformación del Instituto para el Desarrollo del Conurbano Bonaerense. Esta vez también colabora en Caras y Caretas. Voy a mencionar tus libros: Símbolos y Fantasmas, las víctimas de la guerrilla, de la amnistía a la justicia para todos. 1983, el año de la democracia. Puedo mostrar. Gracias. De 2013, 456 páginas. No, ese es más cortito. Osvaldo Bayer, El rebelde esperanzado, el que acabamos de mostrar. Pablo Roca va a la cancha, ese es que hizo compilador, ¿no? de crónicas futbolísticas de El Negro va a la tribuna, que así firmaba. El negro de la tribuna. El Negro de la tribuna, crónicas periodísticas de Pablo Rojas Paz. Y el último libro de perdón, de Germán es Raúl González Tuñón, periodista, medio ciclo entre Máquina de Escribir y Lunas con Castillo. Germán, la primera pregunta que se me ocurre es: estudiaste acá, como están todos estos estudiantes, y a un momento dijiste, además de periodismo, quiero hacer investigación histórica, porque digamos, una característica que podemos decir que son libros de investigaciones, son libros históricos, lo cual es otro como rubro, ¿verdad? ¿En qué momento dijiste, acá me gusta, acá tengo un libro? ¿Cómo arrancaste? Y arranqué estudiando acá
y gracias a una de las materias que, que cursaba en los primeros años de los 90 del siglo pasado, una materia que se llamaba Periodismo y Literatura, se llama Periodismo y Literatura, que en ese momento la daba Eduardo Romano. Eduardo Romano es un investigador, poeta, estudioso de la cultura popular, y ahí descubrí que González Luñón, además de poeta, era periodista, que había trabajado en los años 20 y 30 en el mítico diario Crítica de Botana, e hice un trabajo práctico en base a eso. Estamos hablando del año 92, 93 más o menos. Y a partir de ahí no me pude despegar de González Luñón y de la investigación. Me parecía que eso tenía que crecer. Eduardo Romano se había ofrecido a ser el tutor de la tesis en su momento, después eso quedó de lado. Y yo seguí por mi cuenta leyendo e investigando esa faceta de González Tuñón, que era la menos conocida, que era la de periodista. Y periodista de 50 años de trayectoria en medios de Argentina, de Chile, de España, digamos, con mucha militancia, con mucho compromiso político. Él era un afiliado del Partido Comunista y me interesó seguir investigando. Entonces fui acumulando material, acumulando material, acumulando material, hasta que en un momento determinado, en el 2005, un poquito antes, en el 2004, porque en el 2005 se cumplía el centenario del nacimiento. Entonces ofrecí el proyecto de hacer un libro sobre el Unión y el periodismo en el Centro Cultural de la Población, que es una entidad cultural vinculada al PC. Aceptaron la propuesta y ahí salió una primera edición del libro. Una edición muy cortita, muy finita, ciento y pico de páginas, y que era hasta donde había llegado en ese momento. Y obviamente cuando uno investiga se va enamorando, encariñando y atrapando en las historias, en el personaje, y me dije, yo no lo puedo dejar acá, tengo que seguir avanzando. Seguí juntando material y 10 años después, gracias a un amigo, apareció otra vez la universidad pública. Digo, en ese momento, el momento del inicio fue Loma de Zamora, esta facultad, y en el 2015 apareció la Universidad Nacional de Villa María, de Córdoba, que tiene una editorial universitaria muy grande, muy bien trabajada, con autores e investigaciones de primerísimo nivel. El director de la editorial, Carlos Gacera, conocía mi libro, lo trabajaba en su cátedra y me propuso hacer la segunda parte del libro. Y no pude más que decir, me lanzo. Volver a las bibliotecas. Vuelvo a la biblioteca. Y vuelvo a la biblioteca y vuelvo a los sitios de internet que venden revistas que en las bibliotecas no están, porque no está todo. El hablar con gente también que lo conoció, eso ya lo había hecho en un primer momento, pero sumarle más entrevistas. Vos hablabas de la vinculación con el pasado, ¿no? Pero si bien hago una especie de periodismo histórico, podría decirse, pero siempre tratando de vincularlo con el presente. Ahí hay algunos de los libros que tienen una ligación muy fuerte con la actualidad, 1983 o Símbolos y fantasmas, que analizaba los primeros discursos negacionistas hace 15 años, ¿no? Y con González Tuñón me pasaba algo particular, que, bueno, había gente que lo había conocido, que eran muy jóvenes, que estaban vivos y había que ir a verlos. Entonces, esta segunda edición de 500 páginas reúne todo ese material. Digo, que para mí fue un trabajo, eh, obviamente, de años, muy satisfactorio, y que como toda investigación, como contaba la compañera, sigue
no se termina y si uno está enganchado con el tema, puede seguir abrevando y seguir buscando y seguramente si sigo buscando van a aparecer más cosas que en el libro no están. Justamente de esto, digamos, cuando uno habla de estos personajes, como Osvaldo Bayer, como González Tuñón, hay bibliotecas enteras, seminarios, tesis de grado, doctorados, o sea, podría decir como está todo escrito. Vos acabas de demostrar que no, pero la pregunta es, ¿vos cómo le encontrás una nueva faceta, una nueva arista? Decir, a ver, te leíste todo lo que pudiste, pero tenés que dar, digamos, encontrar una novedad. No sé si lo pensás así o me estoy equivocando por completo. No, no, es así. En el caso de González Tuñón y el periodismo, me interesó porque no había nada escrito en los años 90, y después con posterioridad sí, pero cuando yo empecé a investigar no había nada escrito que profundizara la relación de González Tuñón con el periodismo argentino. No había ningún trabajo. Sí, había libros sobre la relación de González Tuñón con la poesía, pero no con el periodismo. Luego empezaron a aparecer trabajos académicos primero y luego ya en formato de libro sobre algunos eh, corpus específicos de notas de González Tuñón. Y a mí me parece interesante hacer todo el recorrido histórico, ¿no? En el caso de Osvaldo Bayer también Osvaldo Bayer era un hombre que no le negó en su vida una entrevista a nadie, y había decenas, centenares de entrevistas, algunas de ellas condensadas en libros, pero no había ninguna bibliografía de Osvaldo Bayer. Entonces me parecía también interesante, bueno, hacer un recorrido por toda su vida, entrevistándolo a él, obviamente, y poder reunirlo en el libro. Y en el caso de Símbolos y Fantasmas, que recién mencionaba, que es un trabajo que analizaba cómo hace 15, 20 años empezaba esto que hoy nos asombra, ¿no? El discurso negacionista y la dictadura, cómo durante la presidencia de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Fernández, cómo estos discursos que eran marginales, que aparecían en blogs o en blogs de ultraderecha o en las cartas de lectores de la Nación, empezaban a tener un andar que, insisto, era marginal. Bueno, visto 20 años después, no deja de sorprendernos qué ha ocurrido, ¿no? Que ese discurso negacionista esté instalado desde la Casa de Gobierno, ¿no? Y en ese momento, cuando yo empecé la investigación, que es a partir de un caso particular, de una causa particular, que es la causa de la Larraure, no había nada escrito sobre cómo esos discursos de a poco iban ganando terreno en la sociedad, primero desde la marginalidad y después desde ya en los medios tradicionales, ¿no? En cuanto a tu metodología de trabajo, yo te escucho y escucho a un Quijote que anda ahí atrás buscando, ¿no? Me da la impresión que estás solo, algún loco atrás. ¿Hay alguien un loco que te acompaña? O lo que sea tu familia y te dice, basta, hablemos de fútbol, hablemos de Banfield, hablemos de otro tema. ¿Tenés algo con quien imponer, digamos? ¿Cómo trabajás? Sí, los libros están escritos en soledad, pero sí hay colaboraciones permanentes de familiares, de mi esposa, de amigos, de gente conocida, de las mismas fuentes, los mismos que colaboran, prestando una entrevista, dando una entrevista, que acercan material, que tiran un dato. eh, Siempre uno va encontrando ese tendido de redes que es imprescindible para el trabajo periodístico y para el trabajo de investigación fundamentalmente, que te ayuda un montón, que te ayuda un montón. Para mí
hay un trabajo sí de aislamiento en el momento de escribirlo, está todo desplegado, donde hay miles de pantallas con eh, el PDF del diario Crítica de 1928, y hoy por suerte lo podemos tener digitalizado. Cuando yo hice, sobre todo la primera investigación, había que ir a la biblioteca, de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca Nacional, a fotografiar los un libro, era un libro, era un caos. Y hoy, sentado desde tu casa, podés entrar, por lo menos en el caso de Crítica, que es uno de los diarios emblemáticos de los que trabajó González Tuñón, podés entrar sentado desde tu casa y consultar toda la colección. Un golazo. Gracias, gracias Germán. Pasamos acá a la compañera de Tiempo Argentino. Empezamos con Malena. Bien, Malena Wiener y Juli Izumi. La presento a Malena, licenciada y profesora en Letras de la UBA. Cursó la maestría en Educación, Lenguajes y Medios en la Universidad Nacional de San Martín. Primera relación con el periodismo fue como jefa de corrección, ¿verdad? En el diario Tiempo Argentino, en su etapa empresarial, es decir, antes del abandono de Sergio Spolky y Matías Garfunkel. Y desde octubre, bueno, después integra la cooperativa Por Más Tiempo, limitada, que es la que edita el diario autogestionado Tiempo Argentino. Y desde octubre del 2022, Malena es la primera presidenta de esa cooperativa. O sea, tu experiencia medio es esta: Tiempo Argentino, negocio de Polski, Tiempo Argentino, ¿cómo es el lema? Dueños de nuestras palabras. Bien, dueños de nuestras palabras. Vale, ¿cómo es hacer periodismo? Tiempo Argentino, todos lo conocen, pero podemos decirlo, es un diario, hasta podemos decirlo un diario tradicional, en el sentido que es un diario generalista, publica dividido en secciones, como eran los diarios. Vos tal vez no lo vieron nunca en papel, un diario, pero sabemos que es así. Y además de cubrir actualidad, publican investigaciones periodísticas. La pregunta es cómo es hacer periodismo, este periodismo autogestionado en estos momentos tan críticos, con tantos ataques de la política, del gobierno y en este contexto económico. Bueno, vengo a romper todo el romance del investigador, de la gente que se alegra por entender temas, de enamorarse de ellos. Yo vengo de las letras, pero aprendí de los números con esto de sobrevivir. Cumplimos 10 años, el 19 de abril, no nos pregunten cómo. Igual pasó el chivo, asóciense, somos una web, además un dominical papel que conservamos eso, pero también con una agenda propia que nos permite poder darnos lugar a investigaciones que en otros lugares no van a aparecer. Entonces, por ejemplo, una de nuestras banderas, tanto de género como de derechos humanos, como de medio ambiente, no participamos de ningún expo agro, expo grano, expo nada, nadie nos auspicia y nos permite ese tipo de cosas. Es un re desafío porque venimos en cada lugar, primero agradecer el espacio, cada invitación que nos dan, queremos contar que no queremos ser un medio alternativo. Esa es una pelea personal que tengo cuando nos presentan en cada congreso, en cada lugar, un medio alternativo. No, yo quiero disfrutar, ¿por qué no? Porque yo voy por colectora y una autopista. Y eso tiene que ver con un debate de no solo de agenda, sino de dinero, de quién financia, qué se investiga, cómo se investiga y con qué dinero puedes hacerlo. Entonces me parece que eso es como algo que en lo personal quiero marcar, porque también desde poder armar una cooperativa que nosotros nos conocimos con Gaby ahí, pero porque nos abandonaron, éramos 125 personas, pero hoy se pueden armar medios con 7 y hay cierta democratización de la tecnología que eso lo permite. Pero está siendo muy difícil en dos aspectos. En el económico, ni hablar. Hay una pelea que nosotros llevamos adelante histórica con papel prensa, con el monopolio de esto, con cuánto cuesta imprimir. Habíamos nacido con la ilusión del modelo de sábado y domingo, imposible. Y eso que somos la primera cooperativa que no sea comercial, que sea periodística, que pudo acceder a comprar pasta celulosa. Eso fueron 3 meses de ir al Ministerio de Economía hasta que te dieran un cartelito que podías acceder y acceder a un nivel de 30% menos que con un distribuidor. Aún así se hacía muy cuesta arriba. Hoy somos 85 trabajadores y trabajadoras
que es una estructura muy grande, somos referentes de la región y nacional. Entonces, eso desde el ámbito. Y después, bajo este gobierno, no hace falta que digamos, no se dio suficiente a los periodistas. Saquemos periodistas, pongamos cualquier otra palabra, y creo que muchos colectivos saltarían a decir, no, no se puede decir eso. Bueno, parece que en el periodismo sí se puede decir. Y eso es abrumador para la autocensura de muchos colegas, es abrumador para poder seguir escribiendo y es abrumador para tener la espalda de contener a compañeros que han sido agredidos y que, bueno, nosotros, por ejemplo, tomo el caso de un fotógrafo que es el que vieron seguramente la foto de Caputo en primer plano tomándole la credencial solo por hacer su trabajo, porque estaba acreditado con los papeles en regla, en un lugar público, en algo más democrático que una elección legislativa, no sé qué hay. Y sin embargo, vivir eso. Bueno, hubo una decisión para contar también un lado B de ese romance con la computadora, que es que decidimos que yo saliera a hablar con ese compañero, porque tiene que ver con algo institucional, y en estos tiempos, donde realmente se está convirtiendo una profesión técnico. Lo que antes era un chaleco de prensa para proteger, está siendo al revés, el blanco de ataque para cualquier cobertura, para cualquier manifestación. Bien. Hablamos un poco del tema de la agenda, si querés, vamos a pasar a Julia. La presento primero. Julia también es licenciada en periodismo de esta casa, de la Universidad de Europa de Zamora. Trabajaste en un montón de medios tradicionales, diarios, Diario Popular, La Razón, agencias, Comité Diarios, DIN, la agencia DIN, también cerrada hace relativamente poco. ¿Eh? Todo lo que nombramos está todo cerrado. Bien, perfil no, pues la editorial está abierta, 3 puntos, entre otros medios. Actualmente es editora del diario Tiempo Argentino y coordinadora de prensa y comunicación del espacio Memoria y Derechos Humanos, Excelma. Además de esto, se de las propias palabras propias, ¿no? También de las ideas propias. ¿Cuál es esta cooperativa de 80 y pico de personas? Gran cooperativa, o sea, un medio enorme, digamos. No sé cuántos medios hay hoy en Argentina, sacando a los grandes del establishment, ¿no? Que tienen, digamos, cuando vos hablabas de lo relacionado, lo vinculado con lo que decía Facu, del ornitorrinco, que también es un autogestionado y que vive pidiendo, como dijiste acá, por favor, el que pueda se suscriba y de los socios, digamos, hay mucho de este periodismo se financia con crea o busca crear comunidad, ¿verdad? Ahora, la pregunta era esta, ustedes son un montón y tienen una agenda propia, ¿cómo se ponen de acuerdo en qué es esa agenda? ¿Cómo se trabaja esa temática? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Esta es mi facultad, donde cursé una sola materia en esta sede, sede de la viejísima escuela, pero siempre es un placer venir. Quería agregar algo y aclarar un poco: los 80 y pico de trabajadores de tiempo no son solo periodistas, o sea, no trabajan solo haciendo notas o trabajan de periodistas, hay una gran cantidad que están dedicados a funciones administrativas, de gestión de la cooperativa, porque nosotros tenemos que sostener la producción, digamos, la línea de producción completa, digamos, desde la compra del papel, como decir ella, hasta que salga el diario o se edite la web todos los días. Por lo tanto, es un montón de gente que no toda necesariamente está trabajando en la redacción. Vale la pena aclararlo solamente para que no parezca que somos 80 De hecho, muchas veces decimos que somos pocos por el ritmo, ¿no? Pocos que periodistas. exige hoy el sostener una web, por ejemplo. Nosotros tenemos, por supuesto, una agenda, como lo decía Malena, bastante, con una línea editorial bastante clara. Por supuesto, tenemos una dificultad que tienen casi todos los medios para poder sostener investigaciones como deberían ser hechas. Y acá vale la pena aclarar que lo que cuentan Paula o Paco, bueno, todos los que terminaron escribiendo libros sobre sus investigaciones, eh, cuando ella dice 30 páginas en un medio que sí era alternativo, si no, no podía publicárselo. Bueno, es la realidad con la que nos chocamos todos los días. Hay dos ritmos. Hay un ritmo que exige el clickbait, que exige predicción de una obviedad, pero eso sí, exige
resultados rápidos, inmediatos, y hay un ritmo que hoy las empresas no se dan mucho el lujo de sostener, que es el de sentar, en algún momento hubo equipos de investigación, vos lo sabés, Gaby, en tiempo argentino, en la etapa comercial había equipos de investigación que por ahí estaban semanas trabajando para conseguir una nota que iba a tener impacto y que iba a ser una nota propia. Bueno, esto hoy es cada día más difícil, la mayoría de los periodistas eh, tienen más de un empleo y entonces es muy difícil la dedicación absoluta, exclusiva. Los compañeros que son freelance saben muy bien lo difícil que es sostener esa posibilidad de vivir de la profesión y terminan muchas veces como desde la iniciativa propia teniendo que hacer lo que en otro momento un medio apoyaba económicamente, hay que trasladarse para seguir un tema, hay que dedicarle tiempo. Bueno, hoy es bastante difícil la ausencia de medios impresos o la crisis del medio impreso también. Igual así todo hay muy buenos portales que hacen notas de investigación con mucha extensión y que lo trabajan muy bien. En el caso nuestro, por supuesto que tenemos las dinámicas similares a las de cualquier otro medio, solo que tenemos muy clara la línea editorial y hay un consejo editorial y hay jefes de área. Que seamos una cooperativa no quiere decir que seamos tan transversales, que no haya Tan horizontales. jefes, claro, sí, tan horizontales, perdón, que no haya tantos, que no haya jefes o jerarquías, de jerarquías, hay rutinas de trabajo que se repiten similares a las de cualquier otro medio. No, cualquier compañero no puede publicar cualquier cosa, los editores estamos para analizar, para medir inclusive los riesgos de publicar, porque hay algo que nos pasa a nosotros que es que nos ven como un medio autogestivo y se nos animan, nos mandan cartas documentos, que no les gustó tal cosa, que corren se nos animan con muchas cuestiones jurídicas, judiciales, que son un problema para una cooperativa como la nuestra. Entonces, siempre somos el doble de cuidadosos. Tenemos que ser el doble de cuidadosos, sospechar y desconfiar de quien se nos acerca de una manera muy extraña a traernos una información. Entonces, bueno, esos métodos de cuidado los tienen bastante internalizados nuestros compañeros. Los tuvimos que trabajar, inclusive colectivamente, para que se entienda todo esto. Y bueno, a veces restringe la posibilidad de avanzar con algo, pero así todo. Coincido con lo que decía Paula respecto de tenerlo a la vuelta de casa, el tema, los temas. Nosotros tenemos un compañero que está como corresponsal en la Patagonia, está en la comarca andina, Alejandro Bailone, que está trabajando sobre lo que está pasando alrededor suyo, que no es lo que está pasando alrededor de la gente solamente de la comarca andina, Río Negro, la zona cordillerana. Es lo que está pasando en un país, que es el proceso de extranjerización de las tierras. Él viene de su cotidiano, convirtiendo lentamente en una investigación por entregas el tema de la compra de propiedades por Emiratos Árabes. Sí, él lo llama el Emirato de la El Patagonia. Emirato de la Patagonia. Entonces, es un compañero que trabaja solo, digamos, con el apoyo nuestro, pero tiene que encargarse de seguir y buscar lo que está viendo y que los medios en general de la zona, probablemente como casi todos los medios, muy dependientes de los vínculos políticos con la provincia, etcétera, no están pudiendo contar. Algunos lo cuentan, no es cuestión tampoco de fanfarronear, pero es un tema complejo, hay muchos intereses en el medio. El propio gobernador hace poco tuvo que salir a decir algo y lo que dijo fue una barbaridad, que es reconocer que se hacía a través de testaferros, que en realidad pertenecían a los árabes, pero bueno, era legal hacerlo por testaferros. Ese es el gobernador de Tigre. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de esas pequeñas cosas que podemos hacer con compañeros que están trabajando muy profesionalmente, haciendo lo que está a la vuelta de su casa. También nosotros integramos un consorcio en su momento cuando fueron los Panama Papers con medios alternativos y la red de universidades, la red de comunicación, que también lo que terminó haciendo fue analizar e investigar cómo fue trabajada, se investigó los medios que publicaron Panama Papers, porque bueno, bueno, ustedes saben cuál es el resultado, o sea, casi ningún efecto de aquella investigación que salió de una filtración, ningún efecto legal, más allá del cierre es una filtración sobre los documentos de una especie de estudio de abogados de Panamá, donde había
centenares, miles de empresas offshore, digamos, con políticos, o sea, el poder armando empresas offshore evadiendo impuestos a lo largo del mundo. De la Argentina estaba casualmente denunciado Mauricio Macri, quien fue, por supuesto, absuelto por la Cámara Federal en esta causa. No pasó gran cosa, pero también hubo una investigación que decidió hacer desde los medios comunitarios o alternativos, aunque no nos guste esa palabra, hay que decirlo de alguna manera, que fue investigar cómo se había trabajado eso, y bueno, y ahí afloraron intereses también para ver en los tiempos en que se reveló, digamos, algunas cuestiones que dieron cuenta de una investigación en algún momento floja de papeles. Sobre todo el procedimiento de procesamiento y difusión de esos datos. De todas maneras, sirvió esa filtración para que se conociera cómo trabajaba el verdadero poder, que es el poder económico siempre. Eh, Nosotros por eso intentamos, no es el rasgo sobresaliente de tiempo, porque tenemos una web que la tenemos que nutrir todos los días de noticias, eh, pero creemos que vale la pena, que eso que podemos esperar un poquitito para hacer una diferencia vale la pena. Se nos acerca gente joven con muy buenas ideas. Nosotros estamos renovando nuestro staff porque no estamos los históricos de entrada y quisiéramos poder pagar mejor nuestros sueldos y las colaboraciones, quisiéramos hacer muchas cosas, pero bueno, no se puede. Quiero aprovechar también, perdón, porque como Facundo habló de Walsh, hay un libro muy piola que se llama Historia de la Investigación, que está hecho, se lo recomiendo. Es la forma en que trabajó la investigación de Operación Masacre. Enriqueta Muñiz, que era la asistente de Rodolfo Walsh, la familia donó, abrió esos cuadernos y esa especie de diarios donde cuenta la investigación y fue publicado por Planeta, lo pueden conseguir, lo compilaron Igual está. y Diego Durán hizo el prólogo, ex compañero nuestro también de tipo argentino. Sí. Nada, quería aprovechar y no perderme eso, y también, perdón, estoy hablando mucho, desde mi rol de la ESMA quería decir que también Miriam Lewin pudo dar, por ejemplo, con el avión de los vuelos de la muerte, con el Skyline que está exhibido en la ESMA, y cerrar la historia de las madres de la Iglesia de la Santa Cruz y el secuestro de las madres de la Iglesia de la Santa Cruz a partir de una simple pregunta que le hizo una vez el fotógrafo, Chef Carlos Heraudo, que es el que logró fotografiar y bueno, convertir este avión en lo que termina siendo, que es un objeto hoy de la materialidad del terrorismo de Estado puesto en la ESMA, que es ustedes saben qué pasó con los aviones. Y Miriam Lewin diciéndole, no, estábamos buscando personas desaparecidas. ¿Para qué querríamos saber qué pasó con el avión? Bueno, porque tienen que ir a juicio los pilotos deben estar vivos y efectivamente ahí empieza. Ella siempre lo cuenta, una cosa que jamás se le había cruzado por la cabeza, termina no solo encontrando ese avión que es particularmente desde el cual fueron arrojadas las madres de la iglesia de la Santa Cruz, eh, sino que, digamos, lo encontraron, lo convirtieron en un libro, lo convirtieron en cerrar una historia judicial, o sea, se pudo mostrar cómo era todo el proceso del secuestro hasta el arrojar los vivos al mar y aparecer en Peor Lavalle. Eh, Me parece que eso también salió de una cosa inesperada, de una pregunta en un bar, y bueno, y Lilian es periodista y lo puedo llevar a dejar. Gracias, Julia. Emilia, Emilia Delfino. Bueno, ahora vas a tener para charlar justamente el tema que trae Julia. Emilia es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, CICIG. Ahora vas a contar que trabajaste ahí y cómo llegaste a formar parte de este consorcio. Trabajó en la sección política del diario Perfil, en la redacción de CNN en español. Fue editora de la unidad de investigación de Diario AR, cuando sí sigue teniendo los Diario AR, unidad de investigación ahora, que acaba de contar Facu que trabajaron ese tema. Y actualmente es editora adjunta de Mongabay Latam, o sea, Mongabay, una organización sin fines de lucro que realiza periodismo ambiental independiente en Latinoamérica. Sintéticamente, es coautora de los libros La Ejecución, que es una investigación sobre el triple crimen del general Rodríguez, y también de El hombre del camión, la historia del dirigente sindical Hugo Moyano.
y su último libro, que lo tengo por acá, lo voy a mostrar. Gracias. La generala. ¿Quién es la generala? La vicepresidenta Victoria Villarroel. Es una biografía no autorizada, lo cual supone que hay biografías autorizadas. Pero vamos a empezar por la parte de... empecemos por todo esto, digamos, vamos a hablar de como dos grandes temas. Es esto, ¿cómo llegás vos a este, explicar brevemente de qué se trata este consorcio internacional que está integrado por más de 100 periodistas, ¿no? Un número así, o más de un número similar de países, los cuales en Argentina es un puñado, estás vos, está Hugo Monadamón, Marie Fitzpatrick, y Sandra Luciani, que son- Ricardo Brown en la parte tecnológica. bien. ¿Vos cómo llegás ahí? ¿Cómo es el proceso para que vos formes parte de eso y qué significa en términos de producción periodística, digamos? Bueno, la verdad, un día yo estaba haciendo mi trabajo para Perfil en ese momento en los tribunales de Comodoro Pi y me suena el teléfono y era Marina Walker de Vara, la segunda del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y consorcio es un grupo, es como un gremio, no sé, es difícil explicarlo, es un grupo de trabajo donde vos trabajás sin cobrar, porque vos cobrás en tu medio, pero formás parte de una mega alianza que puede ser a veces más pequeña, que a veces puede ser regional, microregional, o puede ser continental o mundial, en donde se trabaja un tema específico y todos aportan su capítulo nacional y también está el consorcio de su propio personal periodístico que está mirando el panorama grande. Entonces vos, por ejemplo, en Argentina se formó un equipo que lo lidera Hugo Monadamón. Hugo fue el primero que empezó con las filtraciones anteriores, incluso a Panama Papers, que no tuve el honor de integrar, lamentablemente, a mí me llaman después, el año siguiente. Una gran investigación Panama Papers que dio vuelta el discurso sobre el poder en el mundo, sobre todo el poder económico. Y, como ustedes saben. Y me llama Marina, me dice, obviamente ya lo había hablado con Hugo, lo había hablado con Mariel, lo había hablado con las personas que ya integraban el consorcio en Argentina, y me invita a participar a través de perfiles, de momentos diario perfil, porque querían sumar un medio más al equipo argentino. Y el equipo argentino tiene una particularidad, seguimos trabajando, que es que nosotros funcionamos como si fuéramos una mini redacción, que no pasa en otros países. En otros países, cada medio, cada periodista, por ejemplo, en Perú, Convoca e IDL trabajan por separado. Cada medio hace sus investigaciones sobre la investigación global. Cada uno trabaja sus casos. Nosotros trabajamos todos juntos los mismos casos. Y después cada uno publica en sus medios con su escrito, digamos, su texto, ¿no? Pero trabajamos la investigación en conjunto y eso es una dinámica bastante inusual, ¿no? Y Son esa, medios que compiten. te pregunto, ¿esa información comparten todos la misma información? Sí. O sea, no hay competencia, es todo colaborativo, En la salvo en la Argentina- escritura en la Argentina. Incluso compartimos borradores. Nos hemos compartido borradores para saber por dónde vamos en la historia, ¿no? Y para ahorrarnos trabajo. Porque a veces tenés 80 personas sobre las cuales tenés que escribir. Hemos escrito, por ejemplo, en Pandora Papers, en el diario AR, casi 60 notas. Entonces, o 60 personas, perdón, en distintas notas. ¿No? Algunas notas incluían 5 o 6 personas, o 5 o 6 empresas. Contá brevemente para que sepamos todos qué fue Pandora Papers. Pandora es la última gran filtración del consorcio. Es parecida a Panama Papers en el sentido de que después de Panamá vino Paradise y después vino Pandora. En el medio hubo otras, Uber Files, los archivos de Uber, también que hablaban sobre filtraciones sobre Uber, y hubo otras sobre salud, sobre implantes. Pero básicamente las filtraciones las traen periodistas al consorcio y el consorcio abre el juego a sus socios, a los cuales se elige de acuerdo a las temáticas que tiene. Si tiene, el consorcio hace una pre-investigación. Si encuentra información sobre Argentina, llama al equipo de Argentina. Si encuentra información sobre Perú, llama al equipo de Perú. A todos los equipos de Perú, ¿no? Porque ahí no funcionan como un solo equipo, sino que están divididos. Hay algo que me parece bien curioso, que es que vos
vos como periodista. El consorcio lo integrás vos como periodista y no el medio. O sea, cuando vos te fuiste de diario de perfil, no es que el consorcio siguió trabajando con perfil. Vos No, te se fuiste va a a Diario hacer. Ver y trabajo con vos. Y vos mañana, no sé si ahora que estás en Mongabay seguís integrando, ese sitio tiene una especificidad más bien ambiental, o sea, no trabaja otras temáticas. Y sí, vos seguís trabajando en como decís vos, en esta especie de grupo agremiado, por decirlo, no necesariamente un gremio, pero bueno, una especie de colegiación que están ahí cerrados y trabajando ustedes los mismos temas, bueno, como acabas de contar. Sí, incluso ha habido casos de periodistas que no han podido publicar en su medio y que publicaron en medios alternativos, en un blog personal, eh, en conjunto con otros periodistas de su país, afuera de su país, pudieron publicar algunos, sobre todo por motivos de seguridad, etcétera, países que son mucho más complicados que el nuestro es complicado ya, que hay otros que son mucho más violentos y violentos. Este tipo de trabajo implica procesar grandes volúmenes de información, ¿verdad? Requiere un conocimiento técnico en especial. Soy una analfabeta tecnológica ¿verdad? El consorcio tiene un equipo de analistas de sistemas, de analistas de inteligencia artificial que trabajan, incluso desarrollan aplicaciones específicas para el consorcio para poder procesar esa información. Porque la información viene eh, en forma de mails, en forma de archivos PDF, Excel, los malditos Excel que nos olvidamos los todo, pero que son súper, por ejemplo, en la historia sobre Caputo, nuestro actual ministro de Economía, en la época de Mauricio Macri en Paradise Papers, sale de una liñita donde decía Luis Caputo, el nombre de su empresa en las Islas Caimán, en un Excel donde había 500 personas. Y él solo parecía, y no sabíamos si era nuestro Luis Caputo u otro, y hubo que empezar a crear solo de esa línea. ¿Y cuál fue la historia? Recordanos. Que Caputo había ocultado al Estado, antes de asumir como ministro, que había manejado empresas que manejaban bonos de la deuda pública argentina cuando él estaba negociando con el Fondo Buitres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, él, antes de ser ministro, en sus declaraciones juradas nunca lo informó, había tenido empresas de Islas Caimán que manejaban inversiones de no sabemos quiénes, porque él nunca lo blanqueó y porque eso es secreto, obviamente porque es un paraíso fiscal, y compraban bonos al mismo tiempo después de que él negociaba con el Fondo Buitre la deuda argentina. ¿Y ese trabajo en qué medios argentinos salió publicado? Eso salió en Perfil, La Nación y Infobae. Vos sacaste En Perfil. Bien. Pasemos al otro tema, a general, de estos grandes volúmenes y cantidades de información. Te pusiste a hacer una biografía, es tu segunda biografía, la otra es la de Moyano, y hay una pequeña reflexión que hace en el libro que me resulta muy curioso porque vos sos muy meticulosa, desarrollás ahí como obsesión como todos, acá son todos obsesivos, claramente, y maniáticos, no hay ninguna duda. Pero un momento a reflexionar sobre tu trabajo periodístico y decir algo así como que lo más difícil para un periodista que investiga es investigar una vida. ¿Por qué? Porque a mí lo que me resulta más fácil es trabajar con documentos, porque te da una seguridad del documento. El documento puede ser incluso falsificado, puede ser trucho, las firmas pueden ser truchas, pero a uno le da una seguridad del documento porque lo que hace es un punto de partida mucho más seguro para después ir a chequear si ese documento es algo material, ¿no? Y la vida de una persona no es algo material y terminás dependiendo de los dichos de terceros y de esa persona y de las interpretaciones que las personas hacen de los hechos. Y cuando entrevistas a varias personas sobre el mismo hecho, te das cuenta que todos lo vieron o la mayoría lo vio de formas distintas y estuvieron en el mismo lugar a la misma hora viviendo exactamente el mismo hecho. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Cómo escribirlo?
cómo ser sincero con el lector, cómo ser lo más honesto posible con el lector y con los entrevistados, porque no es que te están mintiendo, te están contando cómo ellos lo vieron. Para mí eso es lo más difícil, lo que a mí siempre me resultó más difícil, me siento más cómoda con el documento, con el mail, ¿no? Con lo que vos ya tenés chequeado que es verídico, que pasó, que está escrito, que quedó ahí firmado. Y lo vinculo esto con lo que dijo Pablo, que es la otra cara de esto, es decir, bueno, vos tenías testimonios y también estuviste buscando documentación. Porque digamos, o sea, ponés el duro, o sea, ¿de qué cuál sería el valor del testimonio más allá de lo textual, digamos, ¿no? Para vos. Y tiene el testimonio te permite una profundidad que no todos los documentos tienen y te permite esa profundidad es multifacética, es emocional, es psicológica, es histórica, es física. Vos, el testimonio, al menos presencial, podés eh, ver los gestos de la persona, las intenciones, el tono de la voz, si se quiebra, si no, si parece que le están mintiendo. eh, es caliente, no es frío, digamos, ¿no? Como el documento. Parece que, y eso lo hace más difícil también, porque uno tiene que estar frío, ¿no? Frente a algo que está vivo Bien. a veces. Te hago una consulta sobre tu metodología de trabajo, digamos. Tu libro, como el de tantos como los otros, una investigación se compone como de mini investigaciones, ¿no? Como temas que los vas viendo y los vas cerrando, o por lo menos tratás de acercarte a cerrarlo. Si vos tuvieras que decir cuáles son tus preguntas de investigación con la que arrancaste, o la principal pregunta de investigación sobre esta señora que nos vicepreside, ¿cuál es? O sea, o dicho de otro modo, ¿qué querías saber que no se supiera de ella? La idea era contarla tal cual es. Entonces la pregunta es, ¿qué hay más allá de lo que me muestra Victoria Villarroel, lo que nos muestra? Porque se muestra mucho, pero sabíamos muy poco. Es una persona muy enigmática. eh, Algunos dicen, los que no la tienen, usan palabras más negativas, como más escondedoras, dicen. Y otros dicen, no, simplemente es muy sobreprotectora de su intimidad, pero dice lo que piensa. ¿Hasta qué punto dice lo que realmente piensa? Por ejemplo, sobre la dictadura militar, por ejemplo, sobre el terrorismo de Estado. ¿Hasta qué punto realmente dice lo que piensa? Eh, y, y una de las preguntas, la pregunta inicial era esa: ¿quién es realmente, más allá de lo que me muestra, de la sonrisa, de la simpatía, de la demencia, ¿no? Del carácter fuerte, de una mujer imponente, poderosa, con la palabra? Empecé por ahí. Y te animas a definirla. Es muy difícil, pero por eso nos costó tanto el título con Rodolfo González Arzac y Paula Pérez Alonso. Nos costó mucho el título porque no encontrábamos la palabra para resumirla, ¿no? Y hacíamos brainstorming de palabras y palabras y no. eh, y hasta un día me acuerdo que me desperté 5 de la mañana y dije, y poco que me acordé de una entrevista con el obispo castrense, que me habló de la Virgen María como la generala del ejército, ¿no? Y ella está devota a la Virgen y ella es generala de muchas cosas, desde su propia vida hasta de su forma de manejarse con el poder, ahora tan reducido, ¿no? Pero lo tiene al fin. Y también hija de un militar. Hija de un militar que quiso ser general y no pudo, ¿no? Que no lo dejó, la democracia no lo dejó. No se lo- Habiendo leído el libro, me parece que el costado más opaco en la vida de ella es quién la financió. Digo, no sé si vos, más allá de lo escrito, vos querés comentar, porque no sé quién lo leyó el libro, pero no importa, es toda su vida pública, pero digamos, no como, no ya cuando asumiendo cargos públicos, no aparece en registros de que haya trabajado. Sin embargo, tuvo una ONG, patrocinó o impulsó defensa de los militares presos de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todo por
algo así como benefactores, que no se sabe quiénes son. Muchos no se saben quiénes son todavía. Mm. Hombres poderosos de la derecha del catolicismo. Algunos sí he logrado, digamos, ver quiénes eran, hombres que la acompañaron durante toda su carrera, por ejemplo, José Martínez de Os Hijo, un abogado muy prestigioso del ámbito petrolero internacional argentino, es hijo de Martínez de Os, el ministro de Economía de la dictadura, y es uno de los hombres que más le apoyó en su carrera desde la ONG y bueno, y algunos dicen hasta actualmente. Vicente Massot, otro hombre poderoso de la provincia de Buenos Aires, de la derecha, un intelectual de la derecha, dicen ellos, como, eh, también un hombre que apoyó mucho desde distintos puntos, no solo desde lo ideológico y lo político, sino también desde lo económico. Aramburu, el hijo del general Aramburu, y más montoneros. Bueno, y otros hombres, ¿no? Estudios jurídicos, hombres de estudios jurídicos muy poderosos del poder económico real, de las grandes empresas de Argentina, ¿no? Pérez Alati, Von Rouge, todos hombres que estuvieron desde el principio detrás de la ONG, del que ella es la cara visible, fue la cara visible hasta que asumió como vicepresidente. Y esto hace que, como decía Julia, tienen que tener una mirada como muy cuidadosa. Digamos, no te digo que escribir con un abogado al lado, pero lo miras después. ¿Cómo se trabaja eso? O sea, hay cosas que decís, esto no lo podemos publicar, y lo puedes decir y no publicar. Uno, yo aprendí a los porrazos a publicar lo que puedo probar, sin calumniar, obviamente eso que lo enseñan en cualquier relación, ¿no? O sea, con el cuidado del lenguaje, pero también de las acciones que le estás este, poniendo al otro en un texto o en un informe de televisión o de radio. Uno me parece que haciendo investigación aprende a pensar como abogado. Sobre todo si tenés la suerte de que muchos abogados hayan revisado algunos de tus textos. En perfil tenemos, creo que sigue estando un equipo de abogados. La doctora Norma Pepe es una genia, nos salvaba las papas siempre. Y había otros abogados también. Yo he ido a mediaciones con ella, aprendí mucho, qué se puede decir, hasta dónde se puede decir, porque a veces en una editorial muy jugada, con el tono editorial como perfil, a veces aparecían en tanto documento, sí. Como Juli Zúñiga, ¿No? Malena Guzmán. Bravo, y entonces uno a veces de joven aprende a borrarnos esas cosas y después aprende a pensar. Yo hice tribunales durante muchos años, estuve en contacto con jueces, fiscales, abogados. Aprendes a pensar un poco también como tus fuentes, y a pedirles muchas veces a abogados amigos que te revisen textos para saber dónde hay agujeros, por dónde te pueden entrar. Y he tenido la suerte de tenerlos y de trabajar con ellos también, ¿no? Y bueno, la editorial Caleta además tiene su abogado, Pablo Loniski, que revisó minuciosamente el libro, fue muy respetuoso también con el trabajo investigativo. Por último, antes de pasar a preguntas, en tus agradecimientos hay muchos periodistas, Martín Sivak y demás, y bueno, tu editor, González Zarzac y otros. O sea, no solo que no odias lo suficiente a los periodistas, sino que parece que los querés bastante. ¿Por qué? ¿De qué te sirven tus amistades periodísticas para trabajar? ¿Y por qué agradeces tanto a los periodistas? No es tan común. Parece que la red de amistades que uno hace durante el trabajo son fundamentales para enriquecer tu trabajo. Está Facu también, los agradecimientos que nos Sí, ayudó está Facu con el tema de Bayer, porque Bayer se peleaba con el abuelo de Esta parte es maravillosa. Isabel era historiador de la Armada y se peleaba con Bayer. Lo destruyó, quiero spoilear, lo destruyó. Dice, él decía, lean lo que escribió este hombre con mis libros al lado, y comparen. Siento. Muy grandioso eso. Sí. Y Paco me ayudó con todo el archivo. Eh, y es como, voy a tomar una frase a Facu, que es que todo vuelve, ¿no? Cuando uno también aprende a compartir, yo lo aprendí mucho en la redacción de perfil porque me lo enseñaron mis compañeros,
Cuando uno aprende a compartir agenda, a compartir fuentes, a compartir conocimientos, a compartir datos, eso después es una rueda. Lo mejor que le puede pasar a un periodista es tener amigos en todas las relaciones, no solo buenas fuentes, sino amigos que te ayudan. A mí me abrieron las puertas en el Congreso, amigos y conocidos, no solo a veces digamos, Profundas. profundas, Sí. en el Congreso, en la Casa de Gobierno, en archivos del Congreso, en el ámbito de la derecha, donde yo no tenía muchas fuentes para empezar a arrancar, para hablar con Cecilia Pando, por ejemplo, sentarme con Pando a tomar un café, que ella aceptara a tomar un café en algún momento que no quería, bueno, esas cosas son todas puertas que los amigos te van abriendo, ¿no? Por eso es fundamental ser solidario en esta carrera, me parece. Bueno, gracias Emilia. Pasamos a preguntas. ¿Quién tiene preguntas para hacer? Paso el micrófono. Acá. Dámelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, ¿te puedo pedir algo? Que te identifique, sos de estudiante, a cada uno que hable le pregunto eso, digamos, sos de esta casa, etcétera. Bueno, mi nombre es Paloma, soy estudiante de profesorado de comunicación social y yo tengo una pregunta, particularmente me interesa un montón el periodismo, si bien estoy en socialización. Y yo quería preguntarles a ustedes, quizás me faltan varias materias de periodismo, y por eso mi pregunta, pero quiero preguntarles más de la experiencia de ustedes en el periodismo de investigación, sabemos que estamos atravesando un contexto difícil, que el periodismo está cada vez más difícil hacer periodismo acá en la Argentina. También sé que el periodismo a lo largo de nuestra historia siempre fue golpeado, pero hoy, bueno, Julia mencionaba, por ejemplo, de que antes había equipos de investigación que estaban financiados, hoy no, y hoy por eso es cada vez más difícil llevar adelante el periodismo de investigación. Yo lo que les quiero preguntar es si existe algún panorama esperanzador para los apasionados por el periodismo que quieren dedicarse al periodismo de investigación. ¿Y por dónde se empiezan? Hoy Paula mencionaba algo que me pareció re importante y es arrancar por lo cercano, ¿no? Acá de hecho quiero mencionarlo, tenemos una materia que es radio, que nos hacen hacer un informe en donde tenemos que salir a investigar y nos obligan, pero en el buen sentido voy a decir, de elegir un tema que está cercano al territorio en donde vivimos. Yo, por ejemplo, lo menciono muy rápido, soy de Turdera y me mandaron a investigar sobre los desaparecidos en Turdera. Y me pudo acercar a espacios que están justamente trabajando todo eso, que yo no conocía y que hoy soy re cercana. Por eso es tan importante esto de ir a los lugares que tenemos en nuestro entorno, porque también es parte de nuestra identidad, ¿no? Bueno, eso, ¿por dónde se arranca? Y ¿cuál es el panorama, no? Porque es oscuro, o sea, el panorama es oscuro, pero ¿cómo arrancamos? A cualquiera. Es oscuro, sí, no te voy a mentir. Es oscuro hace mucho tiempo también. Va cambiando esa oscuridad, se va aclarando, se vuelve a oscurecer. Hubo tiempos muchísimo más oscuros, tenemos que agradecer que estamos en democracia. Yo remarco esto del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo. Y en abrirse también a lo de afuera cuando Argentina está tan enfrascada, mirar un poco afuera. Se pueden buscar, hay que competir muchas veces en el ámbito internacional, pero se pueden buscar becas, se pueden buscar becas que te financian investigaciones. Hay también acá, ¿no? André Copia incluso estuvo haciendo programas para incentivar que los periodistas hagan freelanceo investigativo. Pero trabajar en equipo, unirse con otros medios cuando es difícil, cuando muchas veces pasaba en tribunales que no le podíamos buscar la vuelta a un caso difícil,
Yo me juntaba con Iván Ruiz de La Nación. Éramos competencia, nuestros medios no querían que trabajáramos juntos, lo hacíamos igual y después cada uno publicaba su nota, pero uníamos fuerzas y fuentes. Y eso siempre a mí me resultó en momentos donde las cosas se ponían difíciles. Eh, sí, es una cosa que a mí me funcionó. No sé si los chicos quieren contar algo. Sí, yo creo que por ahí estaría bueno, si quieren, cada una, es una pregunta para, sí, muy Sí, para todos. yo solo quería agregar, digo, que también un buen punto de partida es no naturalizar algunas cuestiones. En estos momentos se naturalizan un montón de cuestiones que no son, no quiero usar el término legal, pero que no están bien. Y, y a veces hay que preguntarse alrededor de eso. Pongo un ejemplo, el caso de Adorni, que detrás de toda digamos, lo que surge alrededor de su vida personal y sus ingresos, sus gastos muy por encima de sus ingresos, empezó a abrir una pregunta que es la de si en el gobierno hay sobresueldos. Es una pregunta que empieza a aparecer esta semana en los medios. Y a mí me encantaría hacer una investigación sobre los sobresueldos del gobierno, porque estoy segura que los cobran, porque es una práctica que ya en el menemismo existió. Es muy difícil acceder a ese tipo de información, pero es una muy buena pregunta que no deberíamos hacer. No está bien, y porque se supone que lo que se descubre de él eh, hay que ser muy ingenuo para creer que solamente digamos, la primera sospecha es de confiar de que sea el único que lo esté recibiendo. Probablemente sea más tonto en gastarlo. Eso es otra historia. Fue muy obvio lo que hizo con ese dinero, pero el tema es, bueno, hoy estamos, digo, ¿por dónde empezamos a averiguar? Porque es muy difícil, es una formación que siempre costó mucho. En el menemismo tuvo la causa sobre sueldos, se hablaba del sobre, de Eduardo Bauzá, que era el jefe de gabinete en el momento. Digamos, es no naturalizar, no está bueno. Alguien a quien yo no quiero mucho, que es Jorge Fontevecchia, básicamente porque me dejó sin trabajo en el año 98 de una manera muy violenta. eh, Decía algo que yo suscribo, digamos, hablaba del país normal, digamos, porque es lo que uno debería considerar que es lo normal, que normal es una palabra fea, pero entiendo esto, ¿no? Entendiéndolo como, che, esto no está bien. Preguntárselo muchas veces porque se están dando por sobreentendidas un montón de cuestiones o naturalizar. La palabra naturalizar es tremenda porque realmente estamos todos aceptando cosas que ni quiero hablar de otras gestiones, no se han aceptado en otros momentos, están muy instaladas y hay un blindaje que lo permite, este blindaje en algún momento se va a romper, pero hacerse preguntas alrededor de, che, esto no puede ser. Yo te quiero agregar una cosa. Dijiste la palabra pasión, es lo que mueve con más tiempo, con menos, con más precarizado, 4 trabajos, 3. Yo a la mañana soy docente, lo que fuera. La pasión nos hizo querer seguir juntos con algo. Lo colaborativo, somos una cooperativa, o sea, es imposible no pensarlo. Pero además pensar que el mundo y el hombre desde siempre quiso saber historias. Más largas de 30 páginas, más cortas. Si vos las querés contar y si son cercanos, eso que habrán estudiado como criterios de noticiabilidad, bueno, agarrate uno y decís yo voy por este y vas a ver qué va a haber en esa radio barrial primero, quizás en un lugar más chiquitito, pero siempre se quieren escuchar historias y bien contadas ni te digo. Y ahí está la curiosidad. Digamos, cuando vos te interesa algo y empezás a curiosear, te va atrapando. Y si te atrapa, vas rastreando, vas investigando, vas viendo qué es lo que hay publicado. Y si te sigue gustando y te sigue apasionando, es algo que tenés que seguir. Después vemos las dificultades externas, ¿sí? Después las vas a pelear contra los poderes fácticos en diferentes momentos. Pero si esa pasión por investigar sobre un tema y que te atrapó, no lo abandones. Pensé que yo iba a recuperar el romanticismo, yo lo recupero mal, no lo recuerdo mal. No, creo que hay algo de eso, que si no te genera esa curiosidad o esa pasión, o como lo queramos llamar, hay algo de ese empuje que
es en paralelo o en conjunto con ese financiamiento que también hay que buscar porque es necesario tener tiempo y con más tiempo investigar mejor, sin ninguna duda, pero te tiene que empujar algo de esa curiosidad. Digo, cuando a vos no te genera eso, es muy difícil que vos después con esa historia puedas generar eso, ¿no? Y hay mucho de, entre lo cercano, entre todo lo que dijeron, entre lo cercano, entre lo colaborativo. Digo, yo creo que la cosa muy ambiciosa para la mayoría de las periodistas que no estamos, yo no estoy cubriendo el poder todo el tiempo, es lo cercano, no tenés acceso a esa mega recontra, no tenés acceso al Watergate. Entonces, si yo quisiera investigar el Watergate, o incluso quisiera investigar algo en Casa Rosada, no puedo, porque no es el lugar que transito todos los días, no te estoy laburando, no. Y las historias, trayendo un poco de cada uno, pero es algo de eso. A veces es una historia muy chiquita, y siempre detrás de cada historia hay una cuestión universal y hay una cuestión de sistema. Porque finalmente hacer periodismo de investigación es, o sea, a mí me gusta el periodismo de investigación a partir de las historias, ¿no? Para mí, Emi decía, los documentos es lo frío, necesitas los documentos, pero después tenés que contar esos documentos con historias, porque si no, es un embole, y porque la idea es que si vos investigás algo, más allá del título, sea algo que pueda llegar y que pueda contarse, y para eso te falta también traer a un lector que le interese leerte y que te acompañe en eso. Entonces las historias a veces te llevan a los documentos a veces te hacen ir a buscar las historias. Creo que hay ahí una mezcla y que siempre cuando vos, cualquier cosa que vos te pase en tu vida, sea que el colectivo ahora cuando vayas a salgas de acá y el bondi no venga, o que después llegues a tu casa y el cable, no sé qué le pase, la empresa de cable que querés contratar que es más barata no llega a la guardia de tu casa. Cualquier cosa que te pase en la vida diaria, cuando haces una compra en internet, puede disparar una investigación. Porque atrás hay un sistema de cosas que funcionan o que no funcionan. Entonces vos, desde ese bondi que no viene y tus puteadas por el bondi que no viene y querés saber por qué carajo no viene el bondi o por qué antes venía mejor o por qué ahora es más caro, pues, tenés algo para investigar. Si hiciste una compra en el Mercado Libre y tu vecino compró lo mismo más barato, seguramente vas a tener algo para investigar. Digo, a eso me refiero con la cercanía. En nuestra vida diaria y el periodismo de investigación que creo que no sé si te sirve también, pero porque hay un servicio en el periodismo, eso que nos trae luz sobre las cosas que nos pasan y sobre todo sobre las cosas injustas que nos pasan y padecemos. Entonces me parece que ese empezar a buscar ahí, por eso es muy importante lo del territorio, por eso es muy importante que las universidades que enseñan en su territorio, digamos, y que nos enseñan a laburar, sea los que hacen investigación científica o los que hacemos ciencias sociales, anclados en los lugares donde vivimos, ¿no? Para pensar las cosas que nos afectan y para pensar lo que nos pasa y lo que nos pasa a la gente que nos rodea. No sé si me queda mierda o respondí a la pregunta. No, yo algo cortito suscribo con todo lo que dijeron acá los compañeros de la mesa. Solo agregar que en tu caso, que querés investigar desaparecidos en tu regla, ¿no? ¿Verdad? No bajar la vara, ¿no? A veces parece que las condiciones ideales posicionan la vara o la entrega que vamos a poner en esa historia, ¿no? Si no hay condiciones ideales, la vara va a bajar y bueno, no siempre van a estar las condiciones que queremos, el pago respecto a esa historia, pero creo que la función por querer contar esa historia tiene que ser alta, ¿no? Tiene que haber algo de autoexigencia por contar esa historia, porque de alguna manera algo te prendió, digamos, ¿no? De por qué querés contar desaparecidos en tu red. Entonces, ir por ahí, o sea, ir a hacerlo igual, de alguna manera, pero sin bajar la vara de la exigencia. Bueno, si lo hacemos, vamos a tratar de hacerlo bien, ¿no? Narrando en profundidad, yendo al barrio, hablando con fuentes. Y la segunda cuestión es que esa historia te está preparando para el siguiente, ¿no? Que es algo que yo lo noto mucho. Esta investigación que estoy haciendo hoy, de alguna manera muy extraña, me está preparando para la que viene. Me está haciendo curtirme en fuentes, me está haciendo curtirme en expedientes judiciales, me está entrenando la mirada para lo que viene, ¿no? Porque siempre van a venir nuevas historias y de alguna manera ahí empieza a moverse una maquinaria que está muy buena. A mí por lo menos me hace ubicarme, ¿no? Me da un horizonte, termino una historia y empiezo otra porque ordena mi vida, eso. Así que bueno, te aliento a que lo hagas. Gracias. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Una cosa muy chiquita, a mí me pasó con las mucamas de los Day, cuando esas mujeres vinieron y empecé con las historias, fue que ellas me dijeron que querían salir en el diario La Nación, porque el diario La Nación era el que se leía en el Opus Dei cuando ellas estaban. Entonces me dijeron, vos podés publicar en La Nación porque nosotros queremos salir en La Nación. Y era un desafío, era como ir a La Nación. Vos no trabajabas en La Nación. Yo no trabajaba en La Nación, Claro. yo fui pasante en La Nación en el año 2000 y nunca más había trabajado en La Nación. No, realmente, o sea, podía conocer a alguien que me había cruzado, pero no conocía. Y una vez que reuní toda la información, documentos, puse a ella, que pasé a todas estas mujeres por ANSES, que vi que efectivamente no tenían aporte, que algunas no tenían ni documento argentino, ni CUIC, porque había mujeres de otros países y todas esas cosas. Con 43 informes de estas 43 mujeres, fui a ver al Diario de la Nación, a un periodista del Diario de la Nación, que es editor también. Me senté y le dije, tengo esta historia, y me dijo, no voy a decir quién es, por la duda, pero bueno, podría decirlo, no pasa nada, pero me dijo, mucamas que no les pagan en La Nación, no sé. El chiste, pero un poco en serio, porque diciendo, che, está bueno, pero. Y yo le dije, te pido que veas esto y después charlamos. Y este mismo colega lo vio, en serio, lo otro que sido, lo otro es un chiste porque estaba abierto hablando, digo, pero fue gracioso porque yo también sabía que era difícil. Me dijo, traeme historias de ricos de los Budai para contar en la Nación, desheredados. Yo sumo las mucamas y son ellas las que. Le dije, lee esto, fíjate, que mantengo como material, le escribí un poco cómo era la historia, le expliqué cómo funcionaba, porque es muy complejo. Lo terminó de leer y me dijo, tenés razón, y primó el periodismo, digo, primó la historia. Y él habló con el otro, nos llegó a leer el director dueño del diario, esto, ¿sí? Cuando tuvimos 4 meses hasta que se publicara. Hubo todo un proceso larguísimo, y sin embargo, en el diario, que era impensado en un punto, digo, pero vemos que no, que eso saliera, terminó saliendo ahí esa historia. Entonces, también hay algo de el periodismo, de la historia bien contada, del material documentado, y frente a eso, más allá de las empresas de medios y demás, cuando vos llevas, si se para un periodista enfrente, esa historia va a encontrar su lugar, va a ser publicada y va a ser valorada. ¿Más preguntas? Ahí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Guadalupe es mi nombre, soy estudiante de periodismo, estoy en tercer año. Bueno, quería preguntarlo, no sé si lo tocaron el tema yo llegué un poco tarde porque tuve una entrevista con trabajo práctico, entonces me fui al centro de Lomas y volví. Pero el tema de fuentes, o sea, fuentes periodísticas, ¿hasta dónde tirás de la soga? ¿Qué decís, qué no? Cuando tocas estos temas como medio ocultos, como fue el libro de Villarroel, me imagino que lo habrás encontrado por ahí con datos que decís, che, esto lo digo, no lo digo, de quién viene, puedo decir el nombre, bueno, ¿con qué vara medís, no? ¿Cuándo prima por ahí o cuándo es prioritaria en la historia sobre la fuente y cuándo rompes la confianza con esa fuente y que después no te va a servir nunca más porque no te va a decir nada? Sí, vos dijiste hay una regla sagrada que es cómo voy a lo largo de los años conservando fuentes, sumando y no perdiéndolas. Algunas las perdí por publicar cosas que ellos no querían que se publicaran, pero nunca, por ejemplo, por violar unos terrenos, ¿no? Eso es pensado en las temas de la facultad, es una regla ya automática. Eh, pero me ha pasado por ejemplo, yo cubría tribunales, entonces yo necesitaba hablar con los jueces y fiscales y los abogados. Pero muchas veces los que mandaban las macanas eran los jueces, los fiscales, los abogados. Los mismos a los que yo después le iba a preguntar qué caso tenés este caso, qué puedo publicar, qué información puedo dar. Entonces, siempre, y cuando yo tuve que elegir perder una fuente, era porque la historia tenía un peso que realmente que yo consideraba que lo valía y que era valiosa para el medio en el que yo estaba en ese momento también. Eh, por ejemplo, en la última investigación en el diario Arte, fue una de las últimas, que fue la de Ritondo y sus los departamentos en Miami. No me acuerdo cómo fue, una fuente me avisa, no me acuerdo si lo hablé con Boca, que me avisa que el hijo del fiscal que le toca la causa había trabajado para Ritondo en la provincia de Buenos Aires.
y que había sido no un mencionado nomás, sino que había sido un cargo directivo, digamos, era alguien importante en el entorno de ese momento de Ritondo. Cuando chequeamos la información salió, yo decidí que no iba a ser yo la nota, iba a ser un compañero para ver si todavía me quedaba alguna luz de esperanza de continuar este encuentro. Obviamente el fiscal nunca más me bloqueó. A pesar de que yo ni siquiera hice la nota, en la mujer y la parece que no. Pero bueno, estaba conectado al tema de que ya saben que yo estaba trabajando. Pero bueno, valía la pena decir que, ¿no? El fiscal que tiene que investigar a Ritondo tiene un hijo que fue director del ministerio que Ritondo tenía de seguridad en la provincia de Buenos Aires durante la época de Cleveland. Y así otros casos, ¿no? Pero me parece que es donde, ahí es donde uno tiene que pulsear la balanza es entre la importancia que vos le das a esa historia versus la importancia del fuente, porque hay fuentes que te van a acompañar toda la vida y que no son personas, no son tus amigos, no son personas a las que vos admirás, muchas veces, otras sí, otras te encontrás con personas muy valiosas, tengo fuentes a las que admiro por su trabajo, por su carrera, pero otras que no. Y que no invitarías a tu casa, pero son personas con las que vos tenés que dialogar todo el tiempo y saber dónde están, ese límite, y te vas dando cuenta que en el contacto humano con esa persona, o sea, lo vas desarrollando vos hasta dónde, ¿no? Pero siempre tenerlo presente, que tiene que haber un límite. Puedo pedirle a Julia que responda también, porque Julia, que trabajaste tanto en la agencia de noticias. No, claro, yo no hice tanto periodismo. Fue ser editora más que yo haber hecho un periodismo de investigación, pero estoy acostumbrada por, bueno, trabajo con todos los periodistas que sí lo hacen. No, a mí me parece que las fuentes también se cultivan durante mucho tiempo, digamos que primero te ganas la confianza, porque si no, no cualquier fuente te va digamos, esto como dice Miriam, que se respetar el off, ser muy cuidadoso con cómo lo vas a no, revelar todas pistas tan obvias para que sepa quién es, que a veces es muy burda la forma en que se trata de simular una fuente, hay que cuidarla, y después, claro, son cultivarla durante mucho tiempo, o sea, gente que muy rara vez se te aparece alguien y te dice, tengo esto para, o sea, es como, puede pasar, probablemente haya un interés también, en que se sepa seguro el interés cuando viene muy así, muy de arriba, pero después, sí, cuando vos haces tu trabajo vas respetando códigos, digamos, los códigos de la profesión periodística, de la práctica periodística de la profesión, se puede. Y después, sí, hay gente que es muy apasionada de contar cosas, gente que archiva, que guarda, y vos decís, ¿cómo puede haber guardado esto? ¿Cómo pudo haber, si lo tenía, porque era, qué sé yo, encontró algo que le fascinó, sorprendería, tres cosas increíbles. ¿Las preguntas? Gracias. Allá arriba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, yo con respecto a los temas de investigación, quería preguntar, antes que solemos tener información oficial requerida a diversos organismos, sabemos que hay responsables encargados de ayudarnos con esa información, pero les quería preguntar ¿qué consejo o qué experiencia nos pueden contar sobre la forma de manejarse con ese tipo de fuente de información? O sea, el requerimiento de información pública a organismos oficiales, sea de la nación o de la provincia. Perdón, antes de pasarle a los compañeros, quería agregar, porque nos estamos dejando de lado el cierre de Telam, ¿no? Que también era una fuente concreta, cotidiana para un país tan grande, tan federal y tan de fuente básica, por lo menos para quien arrancaban una web. Socho era la agenda más o menos de ahí, y que no podemos tampoco en estas naturalizaciones que cambió un cartel, que se contó que se echaba, que sigue con otro funcionamiento. Y en ese sentido también hay una modificación en los pedidos no me sale el nombre, de acceso a la información pública. Digo, eso como cualquier ciudadano
y además como investigación. Y gobierno en particular no se caracteriza por hacer ningún tipo de informes. Ha habido gestiones en las cuales se quejaban las Filipinas, se quejaban las conferencias de prensa, se quejaban las cadenas nacionales, pero había una información. Digo, en esto ni con pedido ni sin pedido y en distintos ámbitos. Entonces, no vuelvo, no hay que naturalizar que una gestión pueda permitirse eso, con cierre de la Casa Rosada, de la sala, sin saber. Hay que decir, no hay, se tiene que tener los números, es una gestión puntual. Después te vas a ir, y más allá de eso, digo, para que no naturalicemos eso, no lo dicen, bueno, salen solo reportajes en algunos lugares, muy particulares, sin números. Estamos naturalizando que digan, no, pero no, es macanuda, digo, estoy hablando de ayer, ¿no? La psiquiatra, Don y yo, para mí acá convoquemos a lo de psicología, entre la conexión cara versus verba y Pedro y Miguel. No, quería decir que la primera fuente que muchos